cibernautas, yo soy la doctora Carmen Gadea Noriega, soy médico pasante del Departamento de Biología Celular y Tisular y el día de hoy les doy la bienvenida a esto que va a ser nuestra pequeña serie sobre técnica histológica y sus variedades, ¿ok? Entonces, la serie consta de 3 episodios. En el primer episodio hablaremos de la técnica histológica ordinaria, en el segundo de tinciones especiales e impregnaciones argénticas y por último hablaremos un poco acerca del inmunomarcaje y de las técnicas para microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Esperemos que esto les sirva mucho en su vida profesional y en su trayectoria académica. Cualquier cosa, no olviden dejarnos sus comentarios y los invito a que continúen viéndonos en la serie del departamento. Hola chicos, bienvenidos al episodio número 1. Hoy vamos a hablar sobre la técnica histológica ordinaria, espero que les guste. La definición de técnica histológica ordinaria es una serie de pasos que tiene que llevarse a cabo de manera secuenciada y ordenada que nos permiten preservar la integridad de la célula y de sus productos y que además le confieren condiciones para poder observarla en el microscopio. Existen varios tipos de técnicas. El día de hoy nos concentraremos en hablar de la técnica histológica ordinaria. El resto de ellas serán abordadas en cápsulas posteriores. La técnica histológica ordinaria, como ya dijimos anteriormente, es una serie de pasos. Así que primero tenemos aquí numerados los pasos más representativos y principales en la técnica histológica ordinaria. Existen pasos intermedios entre estos que abordaremos a lo largo del capítulo. Tenemos entonces 1. La obtención de la muestra, 2. Fijación, 3. Inclusión, 4. Corte, 5. Tinción y por último, montaje. Comencemos entonces con la toma o obtención de la muestra. Esta se puede clasificar en 2. Cuando se obtiene la muestra de un organismo vivo se conoce como biopsia. Por el contrario, si se obtiene de un organismo no vivo recibe el nombre de necropsia. Existen varios tipos de biopsia: incisional, excisional, por aspiración con aguja fina, con aguja gruesa, sacabocado, citología, frotis y biopsia transquirúrgica. Entonces, en la biopsia incisional es aquella en la que solamente tomamos una parte de la lesión que queremos estudiar. Por ejemplo, aquí esta partecita. Por el contrario, la biopsia excisional es aquella en la que se trata de retirar absolutamente toda la lesión. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, una biopsia excisional. Y aquí, por ejemplo, aquí se está intentando realizar una biopsia excisional de la lesión. La lesión es este lunar de aquí, entonces es excisional porque queremos quitar todo el lunar, ¿vale? La biopsia por aspiración con aguja fina es aquella en la que se introduce una aguja delgada y se aspira para tomar la muestra. Es utilizada, por ejemplo, en biopsias de tiroides, las cuales usualmente están guiadas por ultrasonido. La biopsia por aguja gruesa, también conocida como biopsia por Trucut, es aquella en la que utilizamos una biopsia con una aguja muy gruesa y se usa principalmente para biopsias de médula ósea. La biopsia por sacabocado se utiliza principalmente en el campo de la dermatología. Es un aparatito que se llama sacabocado que tiene unas navajas por dentro. Entonces se marca la piel, bajan las navajas, se corta, se marca la piel que queremos obtener la muestra y después se corta. ¿Okay? Aquí tenemos uno. La lesión mide más o menos lo que el sacabocado. Se bajan las navajas, se delimita el tejido y posteriormente se extrae. La citología es el estudio de células que se desprenden de alguna parte de nuestro cuerpo. La más conocida es la citología cervical o erróneamente conocida como estudio de Papanicolau. Estas células que se descaman del epitelio cervical son teñidas entonces con la tinción de Papanicolau. Sin embargo, el tipo de toma de muestra se llama citología.
frotis es realizar un extendido de una muestra líquida sobre un portaobjetos para posteriormente utilizarla. Este tipo de muestra se utiliza mayoritariamente en el campo de la hematología, ya que nos permite analizar las características morfológicas de las células de la sangre. La biopsia transquirúrgica es aquella que se realiza durante un tiempo quirúrgico, es decir, durante una operación, y su objetivo es proveer al cirujano de información que le permita tomar decisiones durante la cirugía. Es por esto que esta muestra tiene que tener un procesamiento especial que sea muy rápido, y vamos a hablar de él en capítulos posteriores. El segundo paso de la técnica histológica es la fijación, el cual es un método que va a permitir detener el metabolismo celular para preservar el tejido. Tenemos así que evita la autólisis, impide alteraciones osmóticas en las membranas que causen que se rompa la célula, actúa también como antimicótico y antiséptico, produce cambios de refracción que van a facilitar observarla en el microscopio, evita la presencia de artefactos, es decir, que veamos algo que no debería estar ahí por un error en la técnica, y es mordente, esto quiere decir que facilita la tinción. Entonces aquí tenemos una célula que está a punto de cometer autólisis celular y el fijador lo detiene. Las características de un buen fijador. Primero, no debe disolver componentes celulares, tiene que tener un buen poder de penetración y difusión para que pueda alcanzar todo el grosor del tejido y poderlo fijarlo bien, producir cierta dureza en los tejidos, debe de ser fácil de conseguir y barato, y además fácil de manipular. Aunque parezca increíble, existe un fijador que cumple con la mayoría de las características mencionadas y por eso recibe el nombre de fijador universal. Nos referimos al formol al 10%. El formol al 10% se conoce como el fijador universal, ya que es barato, es fácil de obtener, es fácil de manejar y tiene una excelente difusión en los tejidos. Y además es el fijador que se utiliza en la técnica histológica ordinaria. Los pasos para una buena fijación. Primero, mientras más pronto mejor. Esto quiere decir que la fijación debe de comenzar inmediatamente después de la toma de la muestra. El tamaño de las muestras. Las muestras deben de ser pequeñas, aproximadamente entre 0.5 y 1 centímetro cúbico. Debe de existir una relación de volumen de 1 a 20. Esto quiere decir que por cada parte de muestra debe de haber 20 de fijador. Además debe de ser el fijador correcto dependiendo de la técnica que estemos realizando. En la técnica histológica ordinaria ya comentamos es el formol al 10%. Si quisiéramos realizar técnica para microscopía electrónica, entonces es el glutaraldehído, y para lípidos el tetraóxido de osmio, y de preferencia deben de fijarse a 4 grados centígrados. Chicos, en el departamento, como ya ustedes bien saben, tenemos una práctica en la que se evidencia la importancia de realizar una correcta fijación. Por ejemplo, aquí en la imagen observamos un riñón que no se sometió a un proceso de fijación adecuado. La estructura de la corteza renal se perdió, no nos permite describir adecuadamente las características, no observamos núcleos, no observamos una delimitación entre una célula y otra. Por el contrario, tenemos aquí un riñón que sí fue fijado adecuadamente, en el cual se puede observar esta estructura, que es un corpúsculo renal. Podemos ver los núcleos de las células, todos estos puntitos morados que están ausentes acaso corresponden a núcleos, y de esta manera podemos observar la estructura del riñón de una manera más parecida a como era antes de obtener la muestra. Entonces de aquí la importancia de la fijación, chicos. El tercer paso corresponde a la inclusión, que es un proceso mediante el cual los tejidos adquieren cierta dureza que posteriormente va a facilitar su corte. Se lleva a cabo con unas sustancias llamadas sustancias de inclusión, y la más común es la parafina. Todos conocemos la parafina, es la parafina que se utiliza para hacer velas, también la vamos a utilizar para incluir los tejidos. La inclusión tiene varios pasos. Primero, la parafina, al ser una cera, es una sustancia oleosa. Eso quiere decir que no es miscible en agua, no es soluble. Nosotros, las células las tenemos llenas de agua, de manera que si queremos que nuestra parafina se introduzca en las células, primero hemos de quitarle el agua a las células.
y esto se realiza en un proceso que se llama deshidratación, en la cual el agua es sustituida por alcohol en concentraciones crecientes. Es decir, que primero nuestra muestra la sumergiremos en alcohol a concentraciones aproximadas del 60% durante 1 hora. Posteriormente, la cambiaremos a una solución de alcohol al 70% durante otra hora, al 80% 1 hora después, al 90% y así hasta llegar al 100% y eliminar completamente el agua de las células. Sin embargo, la parafina tampoco es soluble en alcohol. De este modo, que el siguiente paso es uno que se conoce como aclaramiento. Este paso es muy importante ya que se utiliza una sustancia conocida como gilol o gileno. Esta sustancia se caracteriza por ser soluble o miscible tanto en alcohol como en parafina y nos permite establecer un puente entre la parafina y el alcohol. Además, recibe también el nombre de aclaramiento porque otorga transparencia a los tejidos. Una vez que el alcohol en nuestras células ha sido sustituido por gilol, entonces podemos iniciar con el proceso que se conoce como de infiltración, en el que la parafina entra dentro de las células y se forma el bloque. Quedando de esta manera, tenemos un bloquecito de plástico con tejido en el centro y está rodeado de parafina. La infiltración, que es el proceso en el cual se introduce la parafina a la célula, se tiene que realizar en temperatura creciente y hasta que está completamente difundido. Se coloca en un molde de plástico, dependiendo de la orientación en la que queramos obtener los cortes, es como vamos a acomodar el tejido. Aquí les pongo algunas imágenes de herramientas que se utilizan durante el proceso de inclusión. Este es un aparato de inclusión, se colocan los moldes y por aquí sale la parafina caliente y los bloques quedan de este modo. El corte se define como la obtención de secciones delgadas o cortes que son rebanadas con un instrumento llamado microtomo. Las rebanadas deben de medir entre 5 y 10 micrómetros, en promedio 7 micras. Posterior al corte se colocan en agua tibia en una cámara que se conoce como cámara de flotación, que nos va a permitir enjuagar la parafina. Se le agrega al corte además una gota de gelatina o de alcohol para poder adherirlo al portaobjetos. Todos han visto alguna vez en su vida este instrumento. Es una rebanadora de jamón, pero el microtomo, que es el instrumento que utilizamos para los cortes, es muy similar. Aquí lo tenemos de cerca. En el microtomo tenemos en este lugar se coloca la muestra y se ancla, se sujeta con este tornillo de aquí. Entonces la navaja viene y hace secciones muy delgadas de ese tejido. Esta es una vista frontal. Tenemos el bloque de parafina colocado en el tornillo. Baja la navaja y van saliendo secciones muy delgadas de los tejidos que están unidas entre sí. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Hasta que va saliendo una tira compuesta por múltiples cortes. Se coloca entonces en una cámara con agua caliente que se conoce como cámara de flotación. Aquí se enjuaga el tejido y se le quita la parafina. Posteriormente se le agrega una gota de gelatina o de alcohol para poder adherirla al portaobjetos, como en este caso. Los cortes se pueden obtener con diferentes orientaciones dependiendo la estructura que queramos estudiar en ese tejido. Por ejemplo, pueden ser cortes sagittales o cortes transversales. Una vez que nosotros tenemos nuestro tejido incluido sobre nuestro portaobjetos, ya que lo hemos cortado, el paso siguiente es darle color a la estructura celular para poder estudiarla bajo el microscopio. A esto se le conoce como tinción.
y es el proceso mediante el cual la estructura adquiere un color por la acción de una sustancia que se llama colorante. Un colorante es una sustancia que es capaz de transferir su color a otro cuerpo. Dependiendo de su pH se clasifican en colorantes ácidos y básicos. Los colorantes básicos, es decir, aquellos con un pH mayor de 7, el más utilizado en la técnica histológica ordinaria es la hematoxilina, la cual es de un color morado o azul y se encarga de teñir los componentes ácidos de la célula, como el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. A la propiedad de estas estructuras ácidas de teñirse de un colorante básico se le conoce como basofilia. Y esta palabra proviene de la palabra griega philos, que significa amor. Entonces tenemos que la basofilia es el amor por lo básico. ¿Quiénes expresan basofilia? Los ácidos en la célula, el ARN y el ADN. Es un colorante natural que tiñe de azul y morado y se encarga de teñir grupos fosfato, el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso y los ribosomas. Es importante que ustedes conozcan, histonautas, que la hematoxilina es una aportación de México para el mundo, ya que proviene de una planta conocida como palo de Campeche. De los colorantes ácidos, el principal en la técnica histológica ordinaria es la eosina. Esta es de un color rojo o naranja y se encarga de teñir proteínas, principalmente proteínas con un pH básico. Y por ende tiñe el citoplasma, ya que es en este en donde se encuentran disueltas estas proteínas. A la propiedad de tinción que tienen las proteínas hacia el colorante ácido se le conoce como acidofilia o eosinofilia, que también viene de la palabra filia, que significa amor en griego. Es un colorante sintético proveniente de la anilina. Tiñe el citoplasma y las proteínas básicas. Los pasos para la tinción. Si ustedes recuerdan, nuestra célula está llena de parafina, que es una sustancia oleosa. La mayoría de los colorantes tienen una base de agua, es decir, que para poder colorear completamente a una célula es necesario rehidratarla. El proceso de hidratación se lleva a cabo de manera inversa al proceso de deshidratación. Se coloca en concentraciones de alcohol decrecientes, es decir, primero lo colocamos en alcohol al 100%, posteriormente al 90%, al 80%, al 70% y al 60% hasta que la célula ha adquirido un mayor nivel de hidratación. Posteriormente se lleva a cabo entonces la tinción. La coloración se puede clasificar dependiendo de las características que adquieran los tejidos en coloración metacromática y ortocromática. La coloración ortocromática es aquella en la que el tejido adquiere el mismo color del colorante. En este caso adquiere el mismo color anaranjado. La tinción metacromática o una coloración metacromática es aquella en la que algunos componentes celulares obtienen el mismo color que el colorante original y otros componentes celulares obtienen un color diferente al original. A esta propiedad se le conoce como metacromasia. Cuando un colorante tiene la propiedad de que puede teñir partes diferentes de la célula de colores diferentes, a eso se le conoce como pancromasia. Y un ejemplo de este es la tinción de Wright, que se utiliza principalmente para frotis sanguíneos y que vamos a comentar más adelante. Entonces, recuerden chicos, cuando un colorante tiñe estructuras celulares de varios colores diferentes al suyo, eso se conoce como pancromasia. Por ejemplo, aquí nuestro colorante es rosa y diferentes estructuras celulares las tiñe de verde, amarillo, azul, verde diferente, anaranjado, rojo. Esto es pancromasia.
Entonces, aquí tenemos unas imágenes. La canastilla de tinción es una canastilla de metal en donde se colocan las laminillas para teñirlas. Posteriormente, aquí tenemos unos contenedores de cristal que tienen aquí el alcohol en concentraciones decrecientes para realizar la rehidratación. Pasan a la hematoxilina, posteriormente a la eosina y se comienzan a enjuagar. A esto se le conoce como tren de tinción. Se lava el tejido y por último quedan así teñidos ya los tejidos. Aquí tenemos una imagen de páncreas en donde quiero que observen. Estas se llaman células acinares, son acinares pancreáticas, ¿ok? Quiero que observen que en la parte de abajo de las células, es decir, esta parte, se aprecia de un color más moradito, ¿ok? A esto se le conoce como basofilia basal, ya que se observa de color más morado en la base de las células, ¿ok? Por el contrario, en la porción apical de las células se aprecia de color rosa y a eso se le llama acidofilia apical. El montaje es un paso en el que primero se lava con agua el tejido, se aplica una resina sintética, también conocida como bálsamo de Canadá, sobre el tejido que va a permitir que se adhiera el cubreobjetos. Tiene la característica de que se polimeriza cuando se seca y es permanente la protección del tejido. Este paso nos permite preservar esa muestra durante muchos años y es muy importante ya que es lo que permite que ustedes puedan analizar muestras histológicas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se observan las muestras al microscopio fotónico procesadas con técnica histológica ordinaria. Tenemos un corte de páncreas, intestino delgado y tejido adiposo. Es importante mencionar que en el intestino delgado encontramos estas células que se observan blancas con técnica histológica ordinaria y corresponden a células calciformes. Estas células se caracterizan porque producen moco, que es rico en glucoproteínas. La técnica histológica ordinaria no permite observar glucoproteínas y se pierden durante el procesamiento, de manera que se observan estas células como espacios en blanco. En forma similar, cuando procesamos tejido adiposo, la grasa o los lípidos que se encuentran normalmente dentro de las células se pierden durante el proceso de la técnica histológica ordinaria, de modo que el tejido adiposo solamente lo observamos como espacios en blanco en donde deberían de estar los lípidos, pero que estos se han perdido. Aquí, por ejemplo, tenemos todo esto es una célula, un adipocito, un núcleo, y lo que está en blanco es el espacio vacío que quedó porque se perdieron los lípidos. Entonces no podemos ver lípidos con técnica histológica ordinaria, solamente podemos ver los espacios en blanco donde estos se encontraban. Por último, chicos, les dejo estos histotips a modo de resumen. Cuando hablamos de técnica histológica ordinaria, nos referimos a que se obtiene la muestra, se fija con formol al 10%, se deshidrata con alcohol en concentraciones crecientes, se aclara con gilol, se incluye en parafina, se corta aproximadamente con un grosor de 7 micras, se tiñe con HY y recuerden que durante esta técnica los lípidos se pierden. Y no te pierdas de nada. Tenemos varias maneras de estar en contacto con ustedes. Pueden seguirnos en el Instagram del departamento @histofacmed, en la página de Facebook del Departamento de Biología Celular, y también existe una página oficial del Departamento de Biología Celular. En los tres se les publica información importante con respecto a la materia que es histo, ¿no? Ya saben, histo es amor. Entonces esperamos que les haya gustado mucho este video y los invitamos a ver el siguiente episodio en el cual vamos a hablar de tinciones selectivas y de impregnaciones argénticas. Espero que se lo hayan pasado bien y chao.